tiene que vivir un verdadero hijo de Dios. Así que vamos a darle un poquito de continuidad a la enseñanza de hace 15 días, donde hablábamos acerca de la decadencia de la iglesia, que fue pues una enseñanza que nos mostró algo muy grave. ¿Sí recuerda? Cómo el haber dejado al Señor fuera de la iglesia, haber perdido el primer amor, representó una decadencia que terminó dejando al Señor fuera de la iglesia. Quienes no escucharon esa enseñanza, pues vayan a las retransmisiones por YouTube, por Facebook, de Casa de Oración León, y escúchenla, véanla, porque la verdad son verdades que hay que conocer. Y hoy vamos a hablar precisamente ¿qué es la iglesia de Cristo? ¿Quién es la iglesia de Cristo? Y para eso le voy a pedir que me acompañe al Evangelio de Mateo en el capítulo 16. Vamos a los antecedentes, una introducción antes de proceder a dar características de la iglesia. ¿Ya tiene Mateo 16? Vaya al versículo 13. Mateo 16, 13. Yo estoy leyendo, voy a seguir utilizando una versión de Reina Valera actualizada. Dice: al llegar a la región de Cesarea de Filipo, Jesús preguntó a sus discípulos: ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos dicen que es Juan el Bautista, otros que es Elías, otros que es Jeremías o alguno de los profetas. Él les preguntó: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Simón Pedro responde: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces Jesús le dijo: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló ningún mortal, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no podrán vencerla. Bien, mire, este evento tan importante marca o divide significativamente el ministerio de Jesús, pero también la vida espiritual de sus discípulos. ¿Por qué? Porque les ha sido revelado por parte del Padre quién era Jesucristo, pero también les va a ser revelado quiénes son ellos. Sabemos que el nuevo nacimiento de un creyente sucede cuando Jesús es revelado en el corazón. ¿Sí sabía usted eso? Que eso lo lleva a usted a la convicción de pecado, eso lo lleva a usted al arrepentimiento y eso lo lleva a usted a recibir el perdón de Dios. Así es como usted recibe a Jesucristo como Señor y Salvador, reconociendo que Él es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Sí sabía eso, verdad? ¿O no? ¿O los tengo que evangelizar? Bueno, de manera que la intención de Cristo, de nuestro Señor, al preguntar a sus discípulos: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre?, refiriéndose a Él en su, al estar encarnado en un hombre, esta pregunta pone a prueba dos cosas: su madurez y su discernimiento. ¿Por qué? Considerando que ya habían caminado con Él por casi o un poquito más de 2 años. Aquí estamos casi al, 3/4 partes del ministerio del Señor, escuchando sus palabras, aprendiendo sus enseñanzas, conociendo su carácter misericordioso, viviendo de cerca el testimonio de Cristo, siendo testigos de innumerables milagros, aún experimentando en ellos mismos en carne propia su cuidado, su protección. Sin embargo, si usted se da cuenta en la respuesta tan vaga que hacen estos discípulos, al decir: pues eres algo así como la reencarnación de Juan Bautista, Elías, Jeremías o alguno de los profetas, algo muy vago, algo muy sin fondo. Parece que realmente lo que ellos estaban externando, pues era también su propia opinión de quién era Jesús, aunque ellos habían caminado con Él. Por eso, con la pregunta: ¿y ustedes quién dicen que soy yo?, es como si les hubiera dicho:
después de haber caminado conmigo todo este tiempo, después de lo que han visto, lo que han aprendido de mí, tienen una idea de quién soy. Y eso nos tiene que poner a recapacitar a muchos de nosotros, porque muchos de nosotros hemos caminado con el Señor. Hemos escuchado enseñanzas, a lo mejor miles de enseñanzas. Hemos ido a congresos, hemos ido a seminarios, hemos estado en un instituto bíblico, hemos sido fieles en congregarnos, en estudiar la Biblia, en orar. Pero ¿será que tenemos una idea real de quién es Jesucristo? Y eso ¿sabe cómo se mide? Por la manera como nosotros vivimos, por la manera como pensamos. Si usted considera que Cristo, que Dios es santo, ¿usted cómo debería de ser? Santo. Pero si su percepción de Jesús es solamente un crucifijo colgado en el cuello o una imagen en algún lugar, pues no le va a interesar mucho cumplir con lo que la Biblia dice con respecto a su vida cristiana. De tal manera que hay muchos creyentes en la misma condición. ¿Cuántos han escuchado sus palabras? Han sido testigos de su misericordia. De hecho, quizás hasta han sido mucho más favorecidos de alguna manera con su salud, con su economía, pero todavía no les es revelado quién es Jesucristo. Aunque se digan cristianos, aunque se digan siervos de Dios. ¿Cuál es el parámetro? Lo vuelvo a repetir: su conducta, sus hechos, su testimonio. ¿Qué dice la Escritura con respecto a que nos van a reconocer por nuestros qué? Frutos nos van a reconocer. Entonces, ¿el cristiano cómo se mide? ¿Por sus frutos o por lo que sabe? Te puedes saber media Biblia o completa, pero si tú no reflejas a Cristo, es como si el Señor te dijera: ¿y tú qué dices quién soy yo? Y le vas a decir: pues ahí a ver como a quién se me ocurre, ¿verdad? Este pasaje representa la condición de la mayoría de las personas con respecto a la identidad de Jesucristo, a quien tratan de poner en el lugar de cualquier deidad incluso. Y esto es porque no hay una revelación, un reconocimiento de quién es Él. Por eso es muy fácil confundirse y llevar la idea de un Cristo todavía crucificado, todavía llorando, todavía ensangrentado, y no un Cristo glorificado que pagó por nuestros pecados, que venció a la muerte, que venció al pecado y que nos está esperando. Por eso no es difícil comprender a estos primeros discípulos que en ese momento, pues acuérdese que estaban aprendiendo, aún teniendo una convivencia permanente con Jesús. El conocimiento que tenían de su maestro indicaba lo superficial de su conocimiento de él como hijo de Dios. Para ellos era un hombre excepcional, que conocía la Escritura, la enseñaba como ninguno, que hacía milagros jamás vistos. Pero el conocimiento que tenían de él estaba limitado a una percepción intelectual, moral, emocional. Y aunque habían sido testigos de señales impresionantes, su percepción estaba más basada en lo que hacía y decía, pero no en quién era. Y hay quien está esperando siempre qué dice y qué hace, pero no quién es. Por eso la gente busca milagros, busca palabras mágicas, pero no busca al Señor. ¿Sí se da cuenta de lo que estoy diciendo? Empiece usted a evaluar cómo está su percepción de quién es Jesucristo. Ellos todavía no tenían una revelación espiritual de Jesús. Por ejemplo, en Lucas 5:8, yo se lo leo, dice: después de la pesca milagrosa, cuando Simón Pedro vio esto, cayó de rodillas ante Jesús y le dijo: Señor, aparte de mí, porque soy un pecador. Sí, le impresionó la pesca milagrosa, sabía que había alguien excepcional delante de él y sabía que era alguien especial, pero todavía no le conocía. En Mateo 14:33, cuando estaba aquella tormenta terrible y el Señor finalmente solo lo único que hace es levantar la mano y callar los vientos y la tormenta, ¿qué dice? Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo: verdaderamente eres el Hijo de Dios. Y eso es en Mateo 14, y estamos en Mateo 16 y no sabían quién era Cristo. Entonces sí había una percepción,
pero no había una revelación. Todo lo que habían experimentado y visto en Jesús no les alcanzaba para verlo más allá de un gran profeta, un buen maestro, un caudillo que los iba a librar de la sujeción romana. Lamentablemente muchos creyentes, por la dureza de su corazón, tienen un velo todavía. Sí, son salvos por gracia. Sí, esa es la gracia divina. Pero no les permite reconocer a Jesucristo como quien es y cómo se debe de presentar todos los días delante de Él. Hay quienes definitivamente lo rechazan y prefieren sus costumbres, prefieren sus tradiciones. Sin embargo, ahora era tiempo de que sus discípulos debían reconocer en Jesús el propósito por el cual Dios lo envió a la tierra, que por amor lo entregó para reconciliarlo con Él. Así que cuando Jesucristo hace la segunda pregunta, ¿y ustedes quién dicen que soy yo?, era porque ya era tiempo de dar evidencias de lo que habían aprendido de Jesús. Ahora, aquí, después de esta pregunta hay un silencio, porque todos quedaron callados, pero vino una revelación. Y esa revelación, también por gracia, por soberanía, por voluntad del Señor, vino a Pedro, quien Simón en ese momento expresa: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pero estaban todos los discípulos en ese momento. Por eso no significó que esta revelación haya sido solo para él. Simplemente él tenía ese carácter extrovertido de expresar, pero estaba manifestando el mismo sentir y la convicción de los demás discípulos. Sin embargo, al ser él quien lo expresa, de inmediato Jesús lo que hace es contestarle haciendo un contraste y menciona primero su condición humana. Y por eso le dice: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás. O sea, está estableciendo primero quién era él. El contraste es ante la exaltación espiritual a la que había sido elevado al recibir tan divina revelación. O sea, siendo tú solamente polvo, Simón, hijo de Jonás, esto te lo reveló el Padre que está en los cielos. Esa es la gracia, mis hermanos. Es decir, lo que has dicho no es fruto de pensamiento humano. Ahí ustedes leyeron, no viene ni de carne ni de sangre. Dice, esta revelación viene de lo alto, de mi Padre que está en los cielos. Qué momento tan glorioso, mis hermanos, el Padre revelando a Jesús a estos primeros creyentes en representación de millones que posteriormente les sería revelado Jesucristo para su salvación eterna. Y esta es la iglesia. Así, al testificar Simón sobre la naturaleza divina de Cristo, Jesús también en ese momento da testimonio del nacimiento de la iglesia diciendo: y yo también te digo que tú eres Pedro. Yo pienso que seguramente recordó Simón en ese momento el día que su hermano Andrés le presentó a Jesús como el Mesías. Mire, en Juan 1:42, Andrés ya había visto a Jesús predicando y le dice a su hermano: ven, he conocido al Mesías. Dice Juan 1:42, y le trajo a Jesús, y mirándolo Jesús dijo: tú eres Simón, hijo de Jonás, pero tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. O sea, esto era algo que ya había escuchado Pedro, ya lo había escuchado. De manera que, como una figura de la iglesia, no de una persona, le llama Cefas, que significa piedrecilla, cumpliendo lo dicho en el primer encuentro que tuvo con él. Cuando le dice a Pedro: ahora te digo que tú eres Pedro, la palabra que se usa para Pedro, Petros, es litinos. Significa un trocito de roca, una piedrecilla. Así, una piedrecita que te encuentras en el camino. ¿Cuántas piedras te encuentras en el camino? Y las pateas, ¿sí o no? ¿Verdad? Bueno, ese es un litinos. En contraste a Petra, una peña, una gran masa rocosa. Y por eso dice: y sobre esta roca, es decir, sobre esta Petra, esta peña, en referencia a la revelación que acaba de recibir del Padre,
Sobre esta confesión de que yo soy el Cristo, el Hijo del Dios viviente, edificaré mi iglesia. ¿Ya se dio cuenta del contexto? Ahí el Señor se revela como Salvador, pero igualmente revela la identidad de la iglesia. Y Pedro lo entendió perfectamente, tan perfectamente que jamás pretendió un lugar especial, ni con sus condiscípulos, ni con nadie. Yo pienso que si Pedro despertara, que es imposible, él está feliz con el Señor, pero se diera cuenta de lo que han hecho con su nombre, se volvería a morir. Pedro, junto a los demás apóstoles, fue una columna más de la iglesia naciente para cumplir la comisión que el Señor depositó en sus manos: predicar el evangelio, hacer discípulos, edificar a su iglesia. Él mismo expresó en 1 de Pedro 2:4, acompáñeme ahí, para que se dé cuenta que Pedro sí entendió su lugar en el cuerpo de Cristo. 1 de Pedro 2:4 dice: acérquense a Él, a la piedra viva que los hombres desecharon, pero que para Dios es una piedra escogida y preciosa. Y ustedes también, como piedras vivas, sean edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales que Dios acepte por medio de Jesucristo. Por eso dice la Escritura: miren que yo pongo en Sión la principal piedra angular, escogida y preciosa, y el que cree en ella no será avergonzado. Para ustedes, los que creen, Él es de gran valor, pero para los que no creen, la piedra que desecharon los edificadores ha llegado a ser la piedra angular. Y mire, es lamentable ver cómo mucha gente sigue buscando a Cristo en cualquier otro lugar, y menos en el lugar donde está, dándole el lugar que tiene. Esta escritura, esto que estamos leyendo, precisamente echa abajo ese mito católico romano que ha posicionado a Pedro como primer papa y al papa como vicario de Cristo. ¿Sabía usted que a él se le nombra Vicarius Christis? ¿Sí sabía? Bueno, esto significa darle a un hombre un lugar de suprema y universal supremacía, tanto de honor como de jurisdicción sobre la iglesia. Y esto es una blasfemia aberrante. Considerando que este movimiento religioso comenzó hasta el tercer siglo de nuestra era. Vicario significa en el lugar de otro. Y al ser vicario de Cristo, bueno, ese título sí lo tiene alguien, pero se llama Espíritu Santo. El que prometió a la iglesia el Señor para guiarla hasta el fin, hasta su regreso. Vaya conmigo a Juan 14:15. ¿Ya lo tiene? Juan 14:15. Si me aman, guardarán mis mandamientos. ¿Ya vio que esa es una característica de un cristiano? ¿Cuántos aman al Señor? Todos. ¿Cómo lo demuestra usted? Obedeciendo. A ver, voy a preguntar otra vez, porque aquí hay puros obedientes a la palabra de Dios, bien obedientes, no desobedecen ningún mandamiento, ¿sí? Porque eso dice la Escritura. Ahora, ¿cuántos aman a Jesucristo? Son bien obedientes en todo, irreprensibles, intachables. Ni usted se lo cree, pero sígalo intentando. Si me aman, guardarán mis mandamientos, no en el closet, en el corazón. Dice: y yo rogaré al Padre y les dará otro consolador para que esté con ustedes para siempre. Para siempre. Este es el Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede percibir porque no lo ve ni lo conoce. Ustedes lo conocen porque permanece con ustedes y está en ustedes. ¿Quién es el mundo? Los que no reconocen a Jesucristo como Señor y Salvador, los que no han nacido de nuevo, los que no han sido sellados con el Espíritu Santo. No lo reconocen, por eso andan en busca de otras cosas, otras deidades. Dice: pero ustedes lo conocen porque está con ustedes
y en ustedes. ¿Sabe usted eso? La gracia infinita del Señor está sobre usted, está con usted y está en usted. Dice, no los dejaré huérfanos, volveré a ustedes. En el versículo 25 dice, del mismo Juan 14, estas cosas les he hablado mientras todavía estoy con ustedes, pero el Consolador, el Espíritu Santo, que el Padre enviará en mi nombre, Él les enseñará todas las cosas y les hará recordar todo lo que les he dicho. Entonces, ¿cuál es la labor del Espíritu Santo? Recordarnos las palabras de Jesús. Así que cualquier cosa, entidad, persona o lo que sea que no recuerde las palabras del Señor, no viene de parte de Dios. Ese es un buen parámetro para reconocer a un falso maestro. Dice Juan 15, 26, cuando venga el Consolador, el Espíritu de verdad que yo les enviaré de parte del Padre, el cual procede del Padre, Él dará testimonio de mí. Además, ustedes también testificarán porque han estado conmigo desde el principio. Esta es una cadena de amor, mis hermanos. El Espíritu Santo testificará de Jesucristo, pero nos hará a nosotros testificar de Jesucristo. ¿Por qué? Porque está en nosotros. De manera que el Espíritu Santo revela a Jesucristo como el Hijo de Dios, como Salvador y Señor. Él es el que nos da la certeza a los verdaderos creyentes de nuestra condición espiritual y destino eterno. ¿Usted tiene la certeza de su destino espiritual? Sí, mi hermano. ¿Por qué? ¿Quién le da esa convicción? El Espíritu que mora en usted. Eso es lo que usted tiene por fe, la esperanza de lo que esperamos, la certeza de lo que, aunque no lo veamos. Bueno, así que conocer realmente quién es la iglesia de Cristo nos da identidad y produce la esperanza de lo que sabemos que vendrá. Y ahora sí, después de la introducción, comencemos la enseñanza de quién es la iglesia. Vamos a ver algunas características. Mire, la iglesia es el conjunto de creyentes que han reconocido a Jesús como Salvador y Señor, el Cristo enviado por el Padre para reconciliarlo con Él. La iglesia es la única institución establecida en la tierra por Cristo, a quien Él prometió edificar y preservar eternamente. Por eso dice, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Usted es la iglesia, ¿está de acuerdo? ¿Sabe usted que no somos eternos? Todos tendremos que entregar este cuerpo. ¿Pero la muerte eterna es para nosotros? No. O sea, las puertas del Hades, las puertas de la muerte, las puertas de la condenación, las puertas del infierno, no son para la iglesia. Por eso, cuando estamos establecidos en la roca, mis hermanos, sabemos nosotros conducirnos como quienes fuimos redimidos por el Cordero de Dios. Al finalizar el sermón de la montaña, esa preciosa enseñanza tan vasta, el Señor dice en Mateo 7:24, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. O sea, Él edificará a su iglesia. Los que estén asentados, ¿dónde? Sobre la roca, sobre Él. Otro punto es que la iglesia es lo más valioso para el Padre, al haber sido ganada por Jesucristo, quien por su obediencia y amor la compró mediante el derramamiento de su sangre en la cruz. Hebreos 10:5 dice, por eso al entrar en el mundo Cristo dijo, no quieres sacrificio y ofrenda, pero me has dado un cuerpo. No te agradan los holocaustos ni las expiaciones del pecado. Entonces dije, mi Dios, aquí estoy para hacer tu voluntad, como está escrito de mí en el libro. El Señor Jesucristo vino con un propósito. Al cumplirlo, el Padre ahora reconoce en cada uno de nosotros la sangre que fue derramada en esa cruz. ¿Por qué puedes acercarte confiadamente al trono de la gracia, mi hermano? Porque vienes de la mano de Jesús. ¿Tú crees que estamos en condiciones, aún siendo redimidos, de estar delante del Padre? No. Pero venimos de la mano de Cristo. La iglesia, como congregación, es el lugar donde se debe hacer la voluntad del Padre, donde Jesucristo debe señorear y el Espíritu Santo debe guiar y gobernar. Esa es la estructura de la iglesia.
Por tanto, no existe la menor posibilidad de la sustitución de estas funciones en la figura de un hombre o de una institución, porque el único que tiene gobierno sobre la iglesia es el Señor. Y nos dejó su palabra para establecer el cómo tenemos que ser iglesia. El crecimiento de la iglesia debe ser conforme a la sabiduría que el Señor concede a cada miembro a través de palabra, a través de dones espirituales, a través de la dirección del Espíritu Santo. El apóstol Pablo lo expresa de esta manera. Acompáñeme a Efesios 1, por favor. Efesios 1, a partir del versículo 18. ¿Ya lo tiene? Dice: pido también que Dios les dé la luz necesaria para que sepan cuál es la esperanza a la cual los ha llamado, cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos según la acción de su fuerza poderosa, la cual operó en Cristo y lo resucitó de entre los muertos y lo sentó a su derecha, está en los lugares celestiales, muy por encima de todo principado, autoridad, poder y señoría, y por encima de todo nombre que se nombra, no solo en este tiempo, sino también en el venidero. Dios sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio a la iglesia como cabeza de todo, pues la iglesia es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena a plenitud. Entonces, ¿quién es el que gobierna? ¿Quién es el dueño de la iglesia? Jesucristo, mis hermanos. Por eso la iglesia es la expresión del triunfo de Jesucristo en la cruz. Es la expresión donde al ser reconciliados con el Padre, ahora los redimidos tenemos acceso al trono de la gracia y al final de nuestros días a la vida eterna. La iglesia, mis hermanos, es la única entidad terrenal con quien Dios tiene comunión. Esto es algo muy difícil para comprender en muchas personas que se dicen creyentes. Aquellos que dicen, pues todos somos hijos de Dios. ¿Sí he escuchado eso? ¿Será que todos somos hijos de Dios? Todos somos criaturas de Dios. Todos fuimos creados a imagen y semejanza del Padre. Pero mire, solamente la iglesia redimida, la lavada con la sangre del Cordero, la que mediante la guía y santificación del Espíritu Santo y la purificación de la palabra camina, se forja, esa es la entidad con la que el Señor tiene comunión. Él no reconoce a nadie más como parte de sus hijos que no sean los que vengan de la mano de Cristo. Y para eso, mis hermanos, el Padre nos da su palabra, su dirección para vivir conforme a lo que Él está esperando de cada uno de nosotros. Vaya conmigo a 1 de Pedro 1:14. Ahorita estamos usando demasiado los versículos en la Biblia, la Escritura, porque tenemos que asentar bases de lo que estamos enseñando. 1 de Pedro 1:14. Dice: pórtense como hijos obedientes y no sigan los dictados de sus anteriores malos deseos de cuando vivían en la ignorancia. ¿Ya se fijó qué frases? Un hijo obediente que se olvida de cómo era. ¿Usted sí se acuerda cómo era? Sí se acuerda. No tiene amnesia. Pero sí le voy a decir algo. Usted vivía caminos dictados por sus anteriores malos deseos, o sea, su manera corrompida de vivir. Ahora dice, al contrario, vivan una vida completamente santa. ¿Qué es santa? Apartada. Porque santo es aquel que los ha llamado. Escrito está, sean santos porque yo soy santo. O sea, el Señor está apartado de toda maldad. Él es santo. Por eso Él no pudo ser testigo
del sacrificio de Jesucristo en la cruz y volteó su mirada al ver a su Hijo convertido en el pecado del mundo. Ahí fue cuando el Señor dijo: Padre, ¿por qué me has desamparado? Fue un momento de rompimiento de la comunión entre el Padre y el Hijo a causa del pecado. Y eso fue lo que pagó en la cruz nuestro Señor. Y muchos viven siendo creyentes pensando en que pueden seguir viviendo como antes hacían, pensando como antes pensaban, tomando lo que antes tomaban, con las compañías que antes departían, fumando lo que sí fumaban, porque yo creo que ahora no fuman. ¿Usted cree que hay cristianos que fuman y toman? Sí, sí hay quien diciéndose cristiano tiene esas características todavía mundanas, no entendido que se presenta diariamente delante de un Dios 3 veces santo y se justifica. Y a veces hasta usan la misma Biblia para justificarse, pero la toman literal porque no la conocen. Ahí es cuando alguien toma la Biblia para justificar un pecado o un mal hábito. Y eso es gravísimo, mis hermanos. Dice 2 Corintios 6:14: no se unan con los incrédulos en un yugo desigual. O sea, esto significa que las personas que no creen viven de la manera como nosotros vivíamos antes. Y muchas veces tenemos más contacto con esa gente todavía. Hay quien la tiene y se empieza a adaptar, se empieza a conformar. No se ha limpiado totalmente. En lugar de ser ejemplo, en lugar de testificar con una vida diferente, se hacen como ellos. Y eso hace que blasfemen el nombre de Jesucristo. Oye, pues ¿que no eres cristiano? ¿No se supone que tú ya no tomas, que ya no dices, que ya no haces esto? No, pero es que la gracia. ¿Cuál gracia, mi hermano? Tu vicio que no quieres dejar, tu comportamiento que no quieres entregar. No te unas en yugo desigual. ¿Qué tiene en común la justicia con la injusticia? ¿O qué relación puede haber entre la luz y las tinieblas? Dígame quién. O sea, lo está diciendo el apóstol Pablo. ¿Qué concordia tiene Cristo con Belial? Belial representa al mundo. ¿O qué tiene en común el creyente con el incrédulo? A ver, ¿qué tiene en común el creyente con el incrédulo? Usted dígame. Entonces, si no tienen nada en común, ¿qué andan haciendo ahí? ¿Qué andan tomando del mundo para todavía exaltar las emociones, exacerbar los sentidos? Ay, pues es que nada más poquito. No, mi hermano, poca levadura leuda toda la masa. 16. ¿Qué acuerdo puede haber entre el templo de Dios y los ídolos? Tú eres el templo de Dios, mi hermano. ¿Sabes qué son los ídolos? Todo aquello que se interpone en tu relación con Dios. Tú puedes levantar un ídolo en cualquier parte. Tú mismo te conviertes en ídolo de ti mismo. Te levantas un altar. Tus vicios son un ídolo. Tus creencias son un ídolo. Tu filosofía, muchas cosas que ya debes de echar fuera, se convierten en ídolos porque prefieres adorar a esas cosas o servirte de esas cosas que vivir en santidad. Dice: ustedes son el templo del Dios viviente. Ya Dios lo ha dicho: habitaré y andaré entre ellos, y yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Por lo tanto, el Señor dice: salgan de en medio de ellos. ¿Qué dijo? Salgan y apártense. Eso significa santifíquense. Santo significa aparte. Y no toquen lo inmundo, y yo lo recibiré. Usted sigue tocando lo inmundo, y no vayamos a cosas así como: ¿y quién es mi prójimo? No, mi hermano. Sí sabe de lo que estamos hablando. No tocar lo inmundo es saber que lo que desagrada a Dios, yo no lo voy a hacer. ¿Usted sí sabe qué desagrada a Dios? ¿Qué ofende a Dios? No lo toque, ni siquiera lo vea, que no pase por su mente. Bueno, la iglesia es la única guardadora y proclamadora de las verdades del Evangelio. Es la única. Los creyentes tenemos que estar convencidos y comprometidos con la fidelidad, pero a las Escrituras. No solo para enseñar, no solo para predicar,
sino para defender la pureza de las palabras de Dios. Y no es con contienda, es con conocimiento, con mansedumbre, con amor. Dice 2 de Timoteo 3:14. Tú por tu parte, persiste en todo lo que has aprendido y en lo que te persuadiste, porque sabes de quién has aprendido. Esto es para nosotros. Ustedes pueden persistir en lo que han aprendido y en lo que se persuadieron, porque saben de dónde aprendieron, mis hermanos. Ustedes saben que pueden vivir conforme al Evangelio porque lo aprendieron de las mismas palabras de Cristo a través de la Escritura. Y le dice, tú desde la niñez has conocido las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Evidentemente no todos tenemos esas características de Timoteo, pero desde el momento en que nacemos de nuevo nos formamos en una nueva criatura y somos quienes comenzamos la vida cristiana. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, redarguir, corregir, instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios, ¿quién es hombre de Dios, mujer de Dios? Sea que perfecto. Y tú dices, no, eso está bien difícil. No, esto significa estar completo, completarse, decidir conforme a la palabra de Dios, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Cuál obra? La que el Señor ha dispuesto para ti anticipadamente para que camines en ellas. O sea, tú vas a estar preparado perfectamente para caminar en las obras que el Señor puso delante de ti. Ahora yo te pregunto, ¿eso donde tú caminas, los lugares que tú pasas, las cosas que haces, tú crees que se las preparó el Señor para que camines en ellas? ¿De cuántas cosas tendrías entonces que limpiar tu camino para entender si esto realmente viene de parte de Dios? Nos deslumbramos a veces, mis hermanos, con lo que el mundo ofrece y le llegamos a dar matices de bendición de Dios. Ahí es cuando pensamos que por ser prósperos, Dios nos está bendiciendo. Y no sabemos que estamos cayendo en una trampa fatal. Porque el Señor no se manifiesta a través de esas formas. Sí nos bendice, sí nos da todo lo necesario. Es más, lo he predicado, lo hemos enseñado. No tiene nada de malo que el Señor, que alguien que sea bendecido por el Señor económicamente. ¿Por qué? Porque el Señor así es. Pero el Señor sabe por qué te bendice económicamente. Pero también hay engaños. Bueno, otro punto. La iglesia es el lugar donde el Señor Jesucristo hace crecer y madurar a sus hijos. Los hace crecer moralmente y espiritualmente. Nos hace crecer de acuerdo a la moral de Dios. ¿Cómo? A través de las enseñanzas, a través de los instrumentos que dejó para este efecto. Efesios 4:11 dice, y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Pero fíjate, 5 ministerios indudablemente necesarios, columnas de la iglesia. ¿Pero para qué? A fin de perfeccionar a los santos. O sea, vuelve la palabra perfección, completar a los santos, construir en los santos. Eso significa construir, perfeccionar, completar, edificar para la obra del ministerio, para tu vida ministerial que no puedes enmarcar en la iglesia, sino en una vida de santidad en el lugar donde te presentes, para la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces estos ministerios están para edificar, no para engañar, no para lastimar, no para abusar. Son quienes tenemos la obligación, el deber, el privilegio de embellecer a la novia. Los ministros del Dios verdaderos estamos para embellecer a la novia, no para manosear a la novia de Cristo. Y muchos ministros, falsos maestros, manosean a la novia de Cristo, abusan de la novia de Cristo. Segunda de Timoteo 2:1 dice, tú, hijo mío, esfuérzate en la gracia que tenemos en Cristo Jesús.
Lo que has oído de mí ante muchos testigos, encárgaselo a hombres fieles que sean idóneas para enseñar también a otros. O sea, esta es una, como le digo, es una bendición, es una cadena de amor, es una cadena de enseñanzas. ¿Por qué? Porque estamos sembrando siempre en las nuevas generaciones para que continúen con esta obra tan preciosa que es la extensión del reino de Dios. La iglesia, como heredera del legado de Cristo, es la única que el Señor le dio poder y autoridad para cumplir la comisión. Tiene el compromiso, el privilegio de impulsar, de predicar, de vivir, de testificar el Evangelio y darlo a toda persona y en todo lugar. ¿Por qué lo dije de esa manera? Porque cuando nosotros predicamos el Evangelio de Cristo, si no lo sostenemos mediante un testimonio que verdaderamente muestre que vivimos lo que predicamos, lo único que vamos a hacer es hacer tropezar a los demás. ¿Sí sabe lo que estoy diciendo? Muéstrese como un evangelista, pero con una vida corrupta. Dice el Señor, ahí por aquel que vienen los tropiezos. Más le valdría ponerse una piedra de molino al cuello y tirarse a un río. Tenemos que cuidar nuestras conductas, mis hermanos, porque somos una iglesia ganada por la sangre de Cristo, apartada. Por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enséñenles a cumplir todas las cosas que les he mandado. Dice, y yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Esa es la promesa. Él nos va a sostener, Él nos va a guardar, Él nos va a seguir dirigiendo. Por eso la iglesia es la forjadora de discípulos maduros, de siervos fieles. Dice Efesios 4:7, acompáñeme. Pero a cada uno de nosotros, ¿quiénes somos nosotros? La iglesia. Nos fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por esto dice, subiendo a lo alto, llevó consigo a los cautivos y dio dones a los hombres. ¿Quién es el que da los dones espirituales a la iglesia? ¿Quién? Jesucristo, mis hermanos. ¿Quién los reparte como quiere? El Espíritu Santo. ¿Quién los hace eficaces? El Espíritu de Dios. Eso quiere decir que usted, cuando menos, mi hermano, cuando menos tiene un don espiritual que tiene que poner al servicio de Dios. En el lugar donde esté. Ya tendremos oportunidad de darles la enseñanza de los dones espirituales y ustedes van a entender cuál es el don que Dios les ha dado o los dones que les ha dado, y esto los va a llevar a un nivel espiritual mayor o un conocimiento que les permita ver qué es lo que el Señor les está demandando. Dones espirituales para edificar a la iglesia, para bendecir a quienes no conocen a Jesucristo. Porque la iglesia es el lugar donde Dios lleva a los que creen en Jesús y habrán de ser salvos de la ira venidera. ¿Sabía usted que usted fue librado de esa ira y que va a llegar ese día? Dice la Escritura en Hechos 2:46, y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo el favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía, ¿quién añadía? El Señor, cada día a la iglesia a los que habrían de ser salvos. El Señor los acerca, mi hermano. Sí tenemos un compromiso con el Evangelio para llevarlo, pero el Señor lo acerca a ti. El Señor añadía, ¿a quién? A la iglesia. ¿Qué significa? ¿Que van a estar aquí tocando la puerta? ¿O que van a ser añadidos, acercados a ti en el lugar por donde andes? ¿Es eso? Ahora imagínate, tú eres la iglesia a la cual el Señor añade, a la cual el Señor acerca. Y ahí vas caminando vas en tu coche, vas caminando, vas en el camión, pero vas viendo pornografía, vas haciendo cosas indebidas, te vas metiendo a lugares donde no.
vas hablando mal, maldiciendo, pero dices, pero soy cristiano. Y el Señor te acerca a alguien para que tú le prediques el Evangelio, y lo que ves, una persona con una botella en la mano, un cigarro, hablando malas palabras, tratando mal a su familia. ¿Usted qué crees que va a pensar esa persona que el Señor acerca para que sea salva? ¿Quién la está haciendo tropezar? ¿Ya se dio cuenta del compromiso? Entonces, la vida en santidad, ¿dónde y cómo se vive? ¿Se vive siempre? ¿Cómo? Como Dios dice. Por eso la Iglesia de Cristo, como pueblo de Dios, debe entender que es la gratitud de haber sido librada de algo terrible. ¿Usted está consciente que Dios les libró de algo terrible? Mi hermano, nada más por gratitud a eso, usted tendría que demostrar lo que dice amar a Dios. Porque yo digo, yo amo a Dios. ¿Y cuál es la mejor manera de demostrar mi amor a Dios? Con obediencia, con santidad, con frutos dignos de arrepentimiento, amando a mi semejante como a mí mismo. Digo, ¿qué otra manera voy a manifestarme como hijo de luz? ¿De qué otra manera voy a ser sal? ¿De qué manera voy a ser esa iglesia que se está embelleciendo? Dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Ese es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante a este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Por amor a tu prójimo, mis hermanos. Por amor a tu prójimo, por amor a ese hermano débil en la fe, yo me voy a negar a mí mismo. Me voy a negar a no serle tropiezo. Ese es el Evangelio. La iglesia no depende del número de sus miembros, ni de sus ministros o de sus actividades, como muchos presumen, como muchos hacen. Nosotros dependemos de la cabeza que es Jesucristo. ¿Se acuerda de la iglesia de Éfeso que vimos en la semana anterior? Mucho activismo, mucho discernimiento, muchas cosas, pero dijo el Señor, pero tengo contra ti. Has olvidado, has dejado tu primer amor. Has dejado de depender de mí. Ahora dependes de tus obras. Qué bueno que seas así. Qué bueno que tengas trabajo ministerial. Qué bueno que hagas buenas obras. Qué bueno. Pero no te olvides quién es el Señor de la obra. Colosenses 1:18 dice, y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Entonces, primero Dios, antes Dios, después Dios y por siempre Dios. Y Dios es Jesucristo. En la iglesia, entonces, en obediencia a sus mandamientos, a los mandamientos de Dios y bajo la guianza del Espíritu Santo, cada uno de sus miembros habrá de manifestar el carácter de Jesús. ¿Sabía usted que cuando llegamos a la fe, al ser perdonados de nuestros pecados, a ser lavados, este corazón quedó limpiecito? ¿Sí quedó limpiecito o no? Si usted no se guardó nada, sí. Pero la intención del Señor es ahora sembrar para que haya fruto. ¿Y qué cree que va a sembrar? El carácter de su Hijo, para que viva la verdadera vida cristiana. ¿Vive Jesús en su corazón? Tiene usted entonces que manifestar a Jesús con todos sus hechos, de la manera como usted lo vea. Así que pregúntese, cuando esté a punto de hacer algo, de decir algo, ¿será que Jesús es el que lo está haciendo por mí? ¿Haría Jesús esto? Yo creo que eso va a detener muchas palabras, muchas actitudes, muchas manos, porque el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas
no hay juicio, no hay ley, porque está usted haciendo lo que el Señor le está demandando. Fruto del Espíritu. No dice en plural frutos, fruto. ¿Por qué? Porque es un todo. Lo aclaro siempre, porque hay quien dice, bueno, pues es que se me dé el amor, el gozo y la paz, pero como que la templanza, la mansedumbre, no. Pues no, mi hermano. Usted no puede fracturar el carácter de Cristo. O es o no es. ¿Usted es? Qué bueno que sea. En la iglesia, las Escrituras, la Biblia, debe ser establecida en el corazón de cada miembro. Esto le permitirá vivir conforme a la voluntad de Dios. Esto le permitirá cumplir la comisión. Esto le permitirá ser ejemplo, testimonio, y también será una gran bendición que con su vida edifique a sus hermanos, porque tiene usted la fuente del consejo de Dios. Dice 2 de Pedro 1:19, tenemos también la palabra profética, usted por ahí lee más segura, aquí dice esta versión que es más firme. Ustedes hacen bien en estar atentos a ella, como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que aclare el día y el lucero de la mañana se levanta en su corazón. ¿Sabía usted que vivimos en un lugar oscuro? Estoy hablando del mundo. ¿Qué va a alumbrar nuestro camino? La Escritura, mi hermano. Pero si usted la desecha, la menosprecia o la corta, la divide y dice, bueno, esto sí me conviene, pues entonces usted va a agarrar así como de una gran antorcha pedacitos, y ¿sabe qué le van a alumbrar? Nada. Por eso la iglesia tiene que tener el mismo sentir de quien la redimió, de su maestro. En santidad, testimonio, obediencia, donde a través de la negación personal cada uno de sus miembros se debe convertir en un sacrificio vivo, santo y agradable a Él. Dice Filipenses 2:5, hay en ustedes esa manera de pensar que hubo también en Cristo Jesús, que siendo en forma de Dios no se consideró ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó. Fíjese, Él se despoja de algo divino, de algo santo, por cumplir un ministerio, por redimir al hombre. ¿De qué nos demanda ahora nosotros despojarnos el Señor? De lo que nos hace daño, de lo que nos lastima, de lo que nos hace cambiar, de lo que está ofendiendo a los demás, de lo que nos hace ver sin amor a nuestros semejantes. La iglesia, aunque está guardada por el Señor, aunque las puertas del Hades no prevalecerán ante ella, debe caminar las huellas de Jesús, mis hermanos. No podemos darnos por confiados que porque el Señor ya hizo toda la obra, entonces podemos hacer lo que queramos. No, mi hermano. Nosotros tenemos que cumplir el propósito del Señor en nuestra vida. Negarnos a los apetitos de la carne, negarnos a las influencias del mundo, atender todo el consejo de Dios. ¿Cuánto? Todo. No se conforme o no tenga la costumbre de tomar solamente lo que le conviene. A Jesús se le come completo, sin aderezos, sin contaminaciones. Dijo el Señor antes de partir en una oración preciosa de bendición a sus discípulos que nos alcanzó, porque somos sus hijos. Juan 17:15, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. O sea, porque estamos en el mundo, mi hermano. Dice, no son del mundo. ¿Qué está aclarando el Señor? Guárdalos del mal, porque ellos no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. O sea, el Señor estaba convencido que sus palabras habían producido algo en sus discípulos y van a producir algo en quienes iban a creer en Él, que se iban a apartar del mundo. Dice, santifícalos en la verdad, tu palabra es verdad. Así como tú me enviaste al mundo, también yo los he enviado al mundo. Por ellos yo me santifico a mí mismo,
para que ellos también sean santificados en la verdad. Pero no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí, por medio de la palabra de ellos. ¿Te alcanzó la bendición? Sí. ¿Pero tienes que hacer lo mismo? Sí. ¿Eres del mundo? No. ¿Cómo puedes tú asegurar que no eres del mundo? Que el mundo ya no te conoce, que no te reconoce, que te rechaza. Pero si eres de los que no, háblale al hermano, bueno, no te voy a decir hermano, es el mundo, háblale a fulanito, porque no, pero es cristiano, es aleluya, no, pero es bien cuate, le entra. El mundo te conoce. Para terminar, la iglesia es el conjunto de personas redimidas por la sangre de Cristo, quienes al haber recibido el perdón del Padre, les hace parte del cuerpo espiritual. Somos el cuerpo espiritual establecido en la tierra por Cristo. Mire, esto significa que cualquier persona, no importa quién, atente contra la iglesia de Cristo, que le agreda a usted, que le lastime, aún diciéndose cristiano, cualquiera que le atente en contra suya, está atentando contra Jesucristo mismo. Y en consecuencia, a menos que se arrepiente y cambie sus caminos, algún día va a tener que dar cuentas al Señor de eso, porque está atentando contra la iglesia que Él compró con su sangre. Hechos 9:1 dice: Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas en las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres y mujeres en este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente lo rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo a tierra oyó una vez que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él le dijo: ¿quién eres, Señor? Le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Jesucristo defendiendo a su iglesia. Saulo era sincero en el celo que tenía, en lo que hacía. Era un hombre que amaba a Dios. Sin embargo, su orientación religiosa, su percepción de servir al Señor era equivocada. Pero bastó un destello de luz para rendirse a Jesús. Nosotros estamos en una situación muy parecida. Es muy lamentable ver cómo, por alguna condición espiritual alterada, en la actualidad hay muchos creyentes que expresan fidelidad a Dios, pero por su conducta parece que no han tenido un verdadero encuentro con Jesucristo. Que si bien la luz de Jesús los ha deslumbrado, la soberbia, el orgullo o algún pecado oculto les hace remeter contra la iglesia, rebelarse. Pero mis hermanos, hay buenas noticias. Y lo más reconfortante es que el Señor Jesús, en su promesa de cuidar y guardar a su iglesia, nos permite ver su fidelidad en todo tiempo y circunstancia. Y nos sigue guardando, y nos sigue santificando, y nos sigue exhortando. Por tanto, no dejemos de hacer solo lo que sea honroso a quien dio su vida por ti y por mí. Quien se considere parte de su cuerpo debe estar convencido de los cambios que cuando conoció a Jesús ya deberían de estar generados en su corazón. Si hay algo, mi hermano, que sigue ahí arremetiendo contra tu vida y contra la vida de los demás, que no te da paz, que no te permite vivir la santidad que el Señor te demanda, si hay algo que te está evitando ese verdadero encuentro con el Señor, no endurezcas tu corazón. No endurezcas tu corazón. Porque muchos lo han endurecido a lo largo de la historia. Así que, mis hermanos, cuidemos nuestra vida, cuidemos nuestra iglesia,
Que todo pensamiento, palabra y actitud sea para honrar a Dios, bendecir a nuestros hermanos y proclamar a Jesucristo. Que muchos vengan a este lugar. Y no estoy hablando de un espacio, estoy hablando de una fe. ¿Qué es la iglesia de Cristo? Tú y yo. ¿Quién es la iglesia de Cristo? Tú y yo. Pero la que se identifica con todo lo que acabamos de expresar. ¿Quién es mi padre, mi madre, mis hermanos? Dijo el Señor, los que hacen la voluntad de Dios que está en los cielos. Así que mis hermanos, alégrense, porque ustedes son la iglesia de Cristo. Vamos a hacer una oración. Padre, te damos gracias. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por esta lámpara que resplandece, que deslumbra, de tal manera que no deja lugar a ningún tipo de oscuridad. De esta manera yo te ruego, Señor, te pedimos como iglesia, como tus hijos, que tu luz ilumine cualquier recóndito lugar de nuestro corazón, ahí donde haya algo que tú estás señalando, resplandece, Señor. Aunque queramos ocultarlo, Señor, resplandece, limpia, santifica, destruye nuestros argumentos, rompe nuestros sueños. Todo aquello que no te glorifique, Señor, échalo fuera, muéstralo, expónlo, porque es necesario que tu iglesia se limpie. Es necesario que tus hijos caminen como hijos de luz. Y aquí estamos, Padre eterno. Aquí estamos después de haber recibido este mensaje de amor, de exhortación, de consuelo, que nos hace sentir el peso de tu gloria, de cómo tú fuiste capaz de venir a este mundo por quienes no merecíamos nada. Nos diste un lugar y nos das un destino. Así que, Padre, gracias. Y yo te animo, mi hermano, aquí, en este momento, en esa quietud, en un temor reverente al Señor, no endurezcas tu corazón. Permite que el Espíritu Santo haga su obra completa en ti. No le rehuyas al orden de Dios. No sacrifiques tu paz, a tu familia, todo lo que representa el que tú seas ese testimonio que Dios espera. No sacrifiques nada de esto, mi hermano. No vale la pena, no vale la pena, porque finalmente todo pasará. Así que, Padre eterno, aquí estamos tus hijos, aquí estamos, esta pequeña manada que te ama, que te necesita, que busca tu rostro para que nos sigas alimentando, nos sigas santificando. Y este mensaje, Señor, síguelo abonando en nuestro corazón. Riégalo con tu gracia, Padre eterno, para que fluya tu Espíritu Santo y podamos dar frutos dignos de arrepentimiento. Que Dios les bendiga, mis hermanos, que Dios los acompañe. En el nombre de Jesús. Amén y amén.